Esta hora vamos a hablar sobre el tema la paz de Cristo. La paz de Cristo es otra de las características de la mente de Cristo, ya que cuando nosotros miramos en la Escritura a Jesús, nos damos cuenta que Él tenía una mente pacífica. Yo no me imagino a Jesús siendo un hombre que pudiese estar lleno de nervios o con ataques de nervios o con ataques de ansiedad. Y no porque él no tuviese problemas o no porque él no estuviese rodeado de presiones y de peligros como el día de hoy lo podemos nosotros estar. Lo que pasa es que Jesús, amados hermanos, tenía una mente pacífica. En él había una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es muy importante entonces que aprendamos de la paz de Jesús, porque hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchos conflictos, hay muchos problemas sucediendo en el mundo, hay muchos desastres que están pasando en el mundo, hay mucha enfermedad, hay mucha muerte el día de hoy a nuestro alrededor, hay muchas malas noticias. A veces uno ya no quiere prender la televisión para ver las noticias porque lo único que se está hablando a veces es de calamidad aquí, calamidad allá, dolor aquí, desastre allá, deuda por aquí, guerra por el otro lado. Y a veces todos estos conflictos, todas estas noticias, lo único que hacen es crear temor en nosotros y robarnos la paz. ¿Verdad que sí? El mundo está lleno de esas guerras. El mundo está lleno de esos conflictos y de acuerdo a la Escritura, hermanos, la Biblia dice que estos conflictos, estas guerras, estos problemas que muchas veces en el mundo se están viviendo es por las pasiones que combaten en nosotros, que combaten en nuestros miembros. Eso lo dice Santiago 4 en el versículo 1, que las guerras que hoy en día existen, los problemas que hay en el mundo, más que el famoso cambio climático al cual echan tanto la culpa, muchas de las cosas que hay en el mundo sucediendo el día de hoy es por culpa del hombre. El hombre y las pasiones que hay en nosotros, que son las que hacen estas guerras y estos conflictos. Porque una de esas pasiones que hay dentro del ser humano es precisamente el orgullo. El orgullo, ¿sí? Y hay mucha gente que está, por ejemplo, en puestos políticos simplemente por orgullo o simplemente por fama o simplemente por querer tener poder o por tener algún beneficio. Fíjese que ayer la verdad que me dio mucha tristeza mirar una noticia. Estábamos con mi esposa mirando las noticias y me dio mucha tristeza mirar que en Chile, si no estoy mal, en el país de Chile, hubo un candidato que declaró en su campaña que él tenía cáncer y estaba así todo rapado, ¿verdad? Así ojeroso, medio flacucho, así toda la idea de una persona que está enferma con cáncer para ganar la atención del voto de las personas. Y entonces pues ganó la atención de la gente porque él decía: yo voy a luchar por aquellos que están luchando con enfermedades como la mía. Fíjese cómo se ganaba la gente. Voy a luchar por aquellos que no tienen cómo pagar una factura médica. Voy a luchar por aquellos que no tienen acceso a las medicinas, etcétera, etcétera. Y él decía que tenía cáncer. Al final de su campaña, él ya no pudo aguantar y tuvo que declarar que le había mentido a las personas, que en realidad no tenía cáncer, no estaba enfermo de cáncer, que simplemente lo había hecho precisamente como parte de su estrategia política para poder ganar adeptos. Imagínense cómo está el mundo, cómo podemos llegar a esas declaraciones, a esos problemas en los cuales una gente se tiene que inventar una enfermedad terrible como es el cáncer para sacar provecho de los demás. Qué terrible.
No tenía cáncer, estaba enfermo de sífilis, lo cual es una enfermedad de transmisión sexual. Y fue una vergüenza terrible que él pudiese ser descubierto que no era cáncer, sino que estaba enfermo por no tener una vida sexual ordenada. ¿Sí? Terrible. Le estaban pidiendo que tuviese que pedir perdón a la gente que le estaba apoyando. Y la verdad que esto, hermanos, me dolió mucho en el corazón, pensar que el mundo así se encuentra y pensar que hay muchos candidatos, muchas personas en el poder que están ahí precisamente no por el bien del pueblo, sino por el bien de ellos mismos. Pensar en esto nos da temor, pensar en esto nos da realmente inseguridad, pensar en esto nos llena de ansiedad. Y es entonces aquí cuando usted y yo necesitamos más que nunca mantener la paz de Dios en nuestro corazón. En los tiempos que estamos viviendo es importantísimo mantener la paz de Dios en nuestra vida. La Biblia me enseña que la paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo no podemos lograr esta paz, la paz que caracterizaba a Jesucristo, que vamos a ver en un momento, si usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo. La única manera de poder producir esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que habitó en Jesucristo, es a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. De hecho, la palabra paz, cuando se refiere al fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con la palabra griega eirene, así una E y luego el nombre Irene, eirene. Y esta palabra eirene tiene que ver con prosperidad. Fíjese qué interesante es esto. O sea que paz no solamente es mantener la calma en medio de la tormenta, paz no solamente es mantener la fe en medio de cualquier circunstancia a mi alrededor, sino que paz, de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con nosotros prosperar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a seguir adelante y voy a estar tranquilo. Confiada mi alma en el Señor. Confiada mi alma no en la promesa de los hombres, no en la promesa de los gobiernos, sino confiada mi alma en la promesa y la palabra de Dios, porque solamente Dios es verdadero. Y todo hombre, todo gobierno miente, pero Dios es fiel. Dice amén a esto. Por lo tanto, tenemos nosotros que aprender a desarrollar esa paz en nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 6 me dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De esta manera nosotros podemos empezar a desarrollar esa paz en nuestras vidas, ocupándonos, pensando, pasando tiempo en las cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios y su palabra. Entre más nosotros pasemos tiempo en la palabra, entonces más nosotros tendremos paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón. También me dice la Escritura en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces dése cuenta que es un fruto del Espíritu la paz que Dios quiere producir en nuestras vidas. Jesús estaba lleno de esta paz del Espíritu, hermanos, que de la cual nosotros estamos hablando. Por eso estaba tranquilo en todo momento. Por eso cuando en medio de aquella tormenta, usted recuerda que estaban las olas casi hundiendo el barco, y los discípulos estaban temerosos, los discípulos estaban ansiosos, estaban ahí con miedo de perder la vida, ¿verdad? Y mientras los discípulos estaban ansiosos, estaban temerosos, el Señor estaba durmiendo. ¿Se recuerda de eso?
El Señor estaba durmiendo. ¿Y por qué el Señor podía estar tranquilo? ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de la paz del Espíritu. Y obviamente esa barca no se iba a hundir con el Hijo de Dios en ella. Amén. Jesús sabía que no había llegado su tiempo, y como no había llegado su tiempo, Él estaba tranquilo, durmiendo. Sí sentía, dígame una cosa, ¿usted cree que Jesús no sentía el ir y venir de las olas en ese barco? Sí, era un barquillo, ¿verdad? No era un crucero como los días de hoy, ¿verdad? Aún así, en esos cruceros tremendos que existen el día de hoy, aún así se alcanza a sentir de repente, cuando hay tormenta, el movimiento. Pero Jesús no iba en un transatlántico, en un crucero de estos. Jesús iba en una barca y había una tormenta. Entonces lo más seguro es que Él estaba moviéndose quizá de un lado para otro, porque la tormenta lo estaba moviendo, pero Él estaba tranquilo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se estaba dando cuenta que había una tormenta, pero Él estaba tranquilo. Hoy en día nos podemos dar cuenta que hay muchas tormentas a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Pero ¿cómo debemos estar usted y yo? Tranquilos. Debemos estar con la paz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mire, qué bueno que hoy en día nos toca precisamente este tema, porque cuando escuchamos, ay, que el hermano fulano se contagió, y que el hermano sutano también, y que la persona futana también, y que acá, y que hay tantos muertos, y que hay nueva variante, y que hay esto y todo, es cuando más nosotros necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios, ¿sí? Por eso Jesús podía estar tranquilo en medio de la tormenta, porque Él estaba lleno de esta paz del Espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está el Señor diciendo: no se turben, no tengan miedo. Yo les voy a dar esa paz que hay en mí. Y es una paz que el mundo no les puede ofrecer. Ningún gobierno se las puede ofrecer. Ninguna vacuna se los puede ofrecer. Ningún medicamento se los puede ofrecer. Solamente mi presencia, mi Espíritu Santo les puede dar esa paz. Aleluya. Entonces necesitamos, hermanos, esa paz del Señor en nosotros. Mire cómo Jesús hablaba de esa paz que reinaba en Él. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Déjeme hacer una pausa aquí. Cuando Jesús se les está diciendo: estas cosas os he hablado, ¿sabe qué les acababa de hablar el Señor? Les acababa de hablar de sufrir por Él. Fíjate qué tremendo. Jesús les acababa de hablar de sufrir por Él. Y entonces, después de decirles que era necesario sufrir para que seamos aprobados, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿cómo está eso, Señor? Nos estás diciendo que tenemos que sufrir, pero inmediatamente el Señor dice: les estoy hablando esto para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras, hermanos, tiene que nacer en nosotros la paz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién ha sentido temor los últimos días? ¿Alguien de los que están aquí? ¿Seguros? ¿Uno? Tenemos una más, dos, tres. ¿Qué nos ha causado el temor? Angustia. Exactamente, pero ¿qué ha sido la razón por la cual hemos tenido temor? Sí, ¿verdad? La mayoría de los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Queramos o no, pues tenemos en cierta manera
temor al famoso contagio de la pandemia. Estamos en una pandemia, es difícil no hablar de esto porque es el pan de cada día. Y queramos o no, de repente cuando tu cuerpo dice, ay caray, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Está o no está? ¿Cómo me va a ir a mí? Y vienen tantas cosas a la mente, ¿verdad? Híjole, Señor, ¿estoy listo o no estoy listo? Amén. Esa es otra clase de temor, ¿verdad? Ahí no es un temor a una enfermedad, sino es un temor a que alguien vuelva atrás, porque en el momento vienen estas aflicciones, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros tenemos que recordar que hay que confiar, porque dice, yo he vencido al mundo, ¿sí? Yo he vencido al mundo. Entonces entendamos, amado hermano, y yo lo he predicado, ¿verdad? Que nada nos puede tocar a menos que Dios lo permita. Nada. Acuérdese de eso. Nada puede tocarnos a menos de que Dios lo permita, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar confiados en esta palabra. Y si en algún momento somos contagiados, algunos de los que estamos aquí, hay que confiar de que Él ha vencido al mundo y que de alguna u otra manera vamos a salir adelante. Y si otra fuera la decisión final del Señor, por eso debemos estar listos, ¿sí? Debemos estar listos. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor. Pero obviamente la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que como no estamos del todo listos, todavía no se van a ir. Dice el otro, no nos vamos, ¿verdad? Mejor, se oye mejor, ¿sí? Así que tengamos paz, amados hermanos. Tenga paz en el nombre de Jesús. Confiemos porque el Señor ha vencido este mundo. Amén. Vamos a aprender un poquito más de esta paz. Jesús nos invita a tener esa paz. No solamente Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, sino que Él está invitándonos a que tengamos esa paz. ¿Por qué? Porque Él sabe que íbamos a tener aflicción. Él sabe que las personas que amamos, la aflicción tarde o temprano iba a venir a sus vidas, como el caso de mi hermana, que viene ese temor de que su hijo se aparte de la palabra, se aparte del Señor, porque está experimentando ciertos problemas, cierta aflicción. Pero es ahí donde entra el intercesor. Es ahí donde usted y yo tenemos que levantarnos en oración e interceder por esa persona y decir, Señor, rogamos para que su fe no falte, como lo hace Jesús por nosotros. Unámonos a ese clamor del Señor. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Ahí está la invitación del Señor. ¿Cuál es la invitación? Ven a mí, te voy a dar descanso. Te voy a dar descanso, pero tienes que venir a mí. Te voy a compartir la paz que hay en mí, esa paz que hizo que mientras mis discípulos se sintieran que iban a perder la vida, yo estaba durmiendo, dice Jesús, ¿verdad? Esa paz te la quiero dar a ti, pero tienes que venir a mí y te voy a hacer descansar. Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesús nos ordena que debemos tener esa paz. Y dice, tened paz los unos con los otros. O sea que nos anima, no solamente a que aceptemos su paz, sino que nos anima a tener paz los unos con los otros, a vivir en paz unos con otros y a motivarnos, a inspirarnos, a tener confianza en el Señor. Si usted ve a alguien que está teniendo temor, cualquiera que sea la situación que le cause temor, anímele, inyéctele fe, inyéctele confianza, para que la fe de esa persona no falte. Ese es el mandato del Señor. Tengan paz los unos con los otros. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Cómo le hizo Jesús para tener esa paz que el mundo no puede dar? ¿Cómo le hizo Jesús para tener esa paz de poder estar durmiendo en medio de la tormenta cuando tu vida quizá está en peligro?
¿Cómo le hizo Jesús para poder decirle a la gente, verdad? Les voy a dar una paz que nadie puede dar. ¿Cómo Jesús puede ofrecer esa paz? Vamos a descubrirlo en la palabra. Primero, Jesús pudo lograr esa paz porque Jesús no hizo pecado. Fíjese, bien importante esto. Jesús pudo lograr esa paz porque Él no pecó. Y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, el apóstol Pedro me da precisamente esta enseñanza. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aquí está el ejemplo. Dice, el cual no hizo, ¿qué dice? No hizo pecado. Jesús no pecó, y como Él no hizo pecado, entonces Él podía estar tranquilo. Él podía estar en paz, porque Él no había pecado. Mire cuántos problemas nos ocasiona el pecado en el mundo. ¿Sí o no? ¿Cuántos problemas ocasiona el pecado en los matrimonios? ¿Cuántos problemas ocasiona el pecado en la juventud? ¿Cuántos problemas ocasiona el pecado en los gobiernos? Pero cuando tú y yo nos apartamos del pecado, cuando tú y yo nos apartamos de la maldad, cuando usted y yo huimos de las sendas de pecado, entonces se comienzan a minimizar los problemas en nuestra vida, y entonces menos nos metemos en problemas, menos nos metemos en angustias. ¿Por qué? Porque no andamos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado. Entonces nos conviene apartarnos del pecado, porque entre más apartados del pecado estemos nosotros, más paz va a haber en nuestra vida. Acuérdese que la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, el pecador no tiene paz, porque como él anda haciendo mal, como él anda haciendo cosas que no agradan a Dios y no le agradan inclusive a su familia, y no son vistas inclusive bien por la sociedad, entonces la gente se tiene que andar escondiendo, se tiene que andar huyendo. ¿Por qué? Porque está pecando. No tiene paz el impío. Huye sin que nadie lo persiga. Pero el que nada debe, ¿nada qué? Nada teme. ¿Por qué usted y yo podemos estar tranquilos? Porque nos apartamos del pecado. Jesús no cometió pecado, y como no cometió pecado, Él podía tener esa paz en su corazón. Nadie le podía acusar, nadie le podía decir, tú me hiciste esto o me la vas a pagar. Nadie, nada de esto. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado. Eclesiastés me dice inclusive que al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque muchos ricos se hacen ricos pecando. Muchos ricos se hacen ricos por malos negocios, ¿verdad? Vendiendo droga, lavando dinero, estafando a los demás, ¿por qué no decirlo? Abusando de las personas. Y mucha gente se hace rica precisamente de esta manera, y por eso ellos no pueden ni dormir. Pero ¿qué pasa? Usted y yo, lo que tenemos, sea poco, sea mucho, lo ganamos honestamente. Dice amén. ¿Y duerme usted feliz? ¿Dormimos tranquilos? Amén. ¿Por qué? Porque el apartarnos del pecado va a traer paz a nuestra vida, amado hermano. Conviene entonces apartarnos del pecado. Por eso Jesús tenía en su vida paz. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Otra cosa más que hizo Jesús para tener esa paz en su vida fue precisamente que Jesús, escuche esto, Jesús no fue hipócrita.
Él vivió una vida sin engaño. A nadie engañó, a nadie defraudó, a nadie le mintió. Por lo tanto, la Biblia dice ahí en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mire qué interesante es esto. Si yo soy una persona honesta, si yo soy una persona sincera, me evito de muchos problemas. Y si no hay problemas en mi vida, entonces voy a tener paz como resultado de esa sinceridad. Por eso es que Jesús tenía esa paz. Por eso es que Jesús le decía a la gente: vengan a mí, los voy a hacer descansar. Me ven tranquilo, me ven en paz, me ven que puedo dormir bien, me ven que puedo comer bien, me ven que estoy tranquilo. ¿Saben por qué? Porque no peco. Y también porque no soy hipócrita. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. Cuando hablo con verdad, no engaño a nadie, soy sincero con todas las personas. Por lo tanto, yo tengo paz. ¿En cuántos problemas nos mete la hipocresía a la gente? ¿Sí o no? Se dice que la hipocresía es un crimen sin castigo, porque hay mucho hipócrita por allá afuera caminando en las calles libremente y la policía no los arresta. Pero la hipocresía es un crimen, o es algo, un pecado que daña mucho a nuestras vidas. O dígame algo, ¿a quién de ustedes le gusta que le engañen? ¿Quién puede decir: ay, pastor, yo cada vez que me engañan me siento bien dichoso, bien feliz? Dígame. No, ¿verdad? Y más si el engaño viene de una persona que tú amas, más si el engaño viene de una persona de tu propia familia. Eso es terrible y duele en el corazón. Pero Jesús mantuvo la paz en su vida, hermanos, porque Él no fue hipócrita. Por eso Él logró esa paz que el mundo no puede dar. Mire otra manera en la que Jesús logró esa paz. Lo dice el versículo 21 y 23. Dice el 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Entonces ahí está. Jesús no respondía con maldición cuando lo maldecían. Es importante esto. Entonces mire lo que estamos aprendiendo. Jesús logró la paz porque no pecaba, porque era una persona honesta, era una persona sincera. Pero a la hora de que le buscaban problemas, a la hora que venía alguien a maldecirlo, porque a veces no se trata de nosotros, sino se trata de las demás personas. A veces hay personas que se levantan con el pie izquierdo, qué sé yo. A veces hay personas que la vida los está tratando tan mal que son ellos los que nos vienen a buscar problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir las pisadas de Jesús. No respondía con maldición cuando lo maldecían. Si tú respondes con maldición cuando te maldicen, no vas a lograr paz. Vas a lograr un pleito. Y si a aquella persona le gusta el pleito y es más pleitero que tú y no es cristiano, se va a ir a los golpes contigo. Y el que va a salir perdiendo vas a ser tú. Por lo tanto, no respondamos con maldición cuando nos maldigan. ¿Qué te puede decir la gente allá afuera? ¿Qué nos puede decir? Miles de cosas. ¿Alguien de aquí lo han ofendido últimamente? ¿Cómo qué te han dicho? ¿Nos puedes decir? Si se puede. ¿Ah? ¿En tu trabajo? ¿Qué te han dicho? No sirves para nada, a lo mejor. Muy déspota. Wow, qué tremendo, ¿va? Cuando la gente viene y te maldice, cuando la gente viene y de la nada te hace una seña obscena, por ejemplo. ¿No le ha pasado que usted va manejando y de repente alguien se pasa por ahí y de repente saca la mano y te hace una seña obscena? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Sí? O simplemente no te hacen la seña quizá, pero bajan la ventana y te dice no sé qué tanta cosa y tú
Cuesta, ¿no? ¿Sí o no? Cuesta. Mi esposa luego me regaña porque cuando vamos manejando hay gente que viene detrás y a veces te silban, y aunque sea la culpa de ellos. Y a veces a mí se me sale lo Ávila. También le silbo yo. Y dice mi esposa, ¿qué ganas con eso? Yo, y es que me sacan lo Ávila. ¿Sí o no? Yo le estoy confesando mi pecado. Bueno, no sé si sea pecado, pero mi debilidad, digámoslo así. ¿Sí? ¿Le ha pasado algo así o no le ha pasado? Me acuerdo una vez, dice que nada más a mí. Acá ya me estaba sintiendo el último pecador, ya lo iba a pasar a usted a predicar. Me acuerdo que una vez, hermanos, de esas que hice así, vea, que regresé el tit, se me emparejó un morenito, ¿eh? Bajó el vidrio, ¿verdad? Y sacó ¿era cuchillo? ¿Era un cuchillo? Sí, ¿verdad? Era un cuchillo y diciendo, y párate, que no sé quién sabe cuánto. Y pues no me quise parar. Llevaba prisa, si no, me hubiera sabido. Mire, entonces es importante, va a ser tan difícil quedarnos callados y no responder con maldición cuando alguien nos maldiga, pero si queremos nosotros mantener la paz, es mejor calladitos. Dese la vuelta si puede con respeto, aléjese ahí, cuente hasta 10 y diga, Señor, ayúdame para no perder la paz que tú has puesto en mi corazón. ¿Sabe que a Jesús le decían que él era o hacía las cosas por Belcebú, el príncipe de los demonios? Cuando él sanaba a las personas, decían, es que tú haces las cosas por Belcebú, príncipe de los demonios. Es más, en una ocasión le dijeron que él era el mismo demonio. Imagínense, al Hijo de Dios le dijeron demonio. A mí no me han dicho demonio todavía, gracias a Dios. Pero dice que si con el árbol hicieron eso, o sea, si con él hicieron esto, ¿qué nos espera a nosotros? A lo mejor nos van a decir el día de mañana cara de perro. Y yo, ¿por qué me dijiste así? Y tú cara de burro. Y si empezamos con eso, ya perdimos. ¿Estamos? Por eso Jesús no respondía con maldición cuando lo maldecían. Y de esta manera él mantuvo la paz en su vida. Otra cosa que Jesús hizo. Jesús no amenazaba cuando padecía. No solamente lo insultaban, sino que lo agredieron. Porque una cosa es cuando te dicen palabras y una cosa es cuando ya te amenazan y cuando ya te están golpeando o te están de alguna manera física agrediendo. Entonces, cuando Jesús experimentó esto, el apóstol Pedro, que fue un hombre que caminó con él muy de cerca, dijo que Jesús no amenazaba cuando padecía. Lo vamos a ver en el versículo 23 otra vez. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ya lo vimos. Cuando padecía, el que sigue, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces dice, cuando padecía, no amenazaba. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No amenazaba a la gente cuando la gente abusaba de él, cuando la gente lo golpeaba, cuando la gente lo amenazaba, él tampoco amenazaba. Me hizo mucho recordar cuando en las primarias allá en México, yo recordaba mucho que escuchaba a veces a la gente decir a los muchachos, nos vemos a la salida. Aquí no, pero en la salida te aguanto, allá te espero en la salida. No sé si se acuerdan de eso. ¿A cuánto les pasó? ¿Se esperaban a la salida? Sí, ¿eh?
Y ya, y fíjese, ya sabíamos, ¿verdad? Algunos de repente, oye, a la salida vamos al campo deportivo porque se va a agarrar Jorge con Juan, un ejemplo. Y ahí vamos, y a veces eran hasta mujeres, tremendamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me la hiciste, me la pagas y te amenazo y te espero a la salida. Jesús no hacía eso. Cuando él padecía, entonces no amenazaba. Imagínense que Jesús hubiese amenazado a aquellas personas que le estaban golpeando, que le estaban dando de cachetadas, que le estaban poniendo la corona de espinas sobre su frente. En ningún momento amenazó a ninguno de ellos. Simplemente, como cordero, dice, fue llevado al matadero, pero no abrió su boca, ¿sí? No amenazó. ¿Qué hizo? Lo que sigue ahí. Dice, Jesús dejaba que su Padre hiciera justicia. Y esto es lo último que aprendemos en esta noche. Por eso dice ahí el versículo, la última parte del versículo subrayada, dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y de esta manera Jesús mantuvo la paz. Jesús dejaba que su Padre hiciera la justicia. No hagamos justicia por nuestras propias manos. Él sabe cómo hacerla. Si nosotros hacemos justicia por nuestras propias manos, nos podemos equivocar y podemos salir perdiendo. Mejor deja que el Señor haga justicia. Encomienda esa causa. Mira, Señor, esta persona en el trabajo me está haciendo la vida de cuadritos. Me está ridiculizando, Señor. Me está dañando, me está haciendo que yo pierda la cabeza. No quiero perder la cabeza. Señor, Padre, aquí te encomiendo esta causa. Arréglalo tú. Tú trata con él. Yo no quiero lidiar con él, porque si lidio con él vamos a faltarnos al respeto y quizá vamos a irnos a los golpes, qué sé yo, y quizá yo lo voy a maldecir, él me va a maldecir. No, Señor, ¿sabes qué? Te lo pongo en tus manos, Señor. Esta persona lo pongo en tus manos y encaminemos precisamente esa causa al Padre, que conoce todas las cosas y que Él es el juez justo. Amén. De esta manera, hermanos, Jesucristo mantuvo la paz en su vida. Y de esta manera, por eso Jesús dice, vengan a mí, les voy a dar una paz que el mundo no conoce, una paz que el mundo no entiende. Pero Él la logró porque hizo estas cosas que acabamos nosotros de aprender. Amén.